Bueno, para los que no me conocen, soy Hernán. Vamos a tratar de aflojarnos. Y bueno, vamos a empezar. El tema que nos tocó es hacer la imagen corporativa del mundial, el próximo mundial. Entre ellos había varios países para elegir, y entre ellos estaba Rusia. La mamushka le dice algo. Rusia. Bueno, si como dato curioso, la mamushka, investigando un poco qué es lo que era, es una tradición, digamos, que se usa para regalar, para, digamos, desear suerte a alguien. Y el sentido de la mamushka es que uno va descubriendo cosas adentro de otras. Pero la tradición dice que siempre es impar. Puede ser un montón de muñequitas, o sea, es ilimitado el número, pero siempre tiene que ser impar. Bueno, entonces busqué para ver en qué me basaba yo para poder hacer marca, que es lo primero que encaré. Entonces empecé por tradiciones, me basé más en esto, que es lo más reconocido, digamos, en el mundo. Después en arquitectura, el Kremlin y sus características de las cúpulas esas que tiene, que son imborrables. Creo que más allá de que yo tuve casi como 3 meses con esto, creo que muchos lo han visto en películas, y cualquiera que vea una película de esas se da cuenta de dónde está. Seguí con la arquitectura para ver si me despertaba algo. Después el alfabeto. El alfabeto no es como el nuestro, obviamente tiene menos caracteres, pero lo que pasa es que por ahí hay un carácter que combina 2 caracteres de los nuestros. Ese es el sentido, o sea, por eso tiene menos caracteres que el nuestro. Después miraba la ingeniería que tienen ellos. Ellos se destacan por tener cosas voluptuosas, vehículos grandes, todo grande. Después por el arte, me encaré por el arte, y lo más fuerte que veo yo en ese sentido fue el constructivismo ruso, que es muy marcadas las líneas, lo que se quiere mostrar, rectas, todo rectas, por ahí hay un círculo, pero casi siempre son líneas rectas. Entonces, por ese lado yo veía una luz, por decirlo así, y lo anotaba, ¿no es cierto? Después me fijé en otras cosas que tienen ellos, grandes también, y se ve. Son monumentos, está lleno de monumentos. Este es un monumento que es a los héroes de la guerra civil de allá, y mide 85 metros, se darán cuenta por el tamaño de las personas. Y empecé a bocetar. Esos son cachivaches. Empecé ahí se ve el tema de las cúpulas. Lo que más me llamó la atención y lo que yo quería plasmar, basándome en todo lo que vi, es que aparte de todo lo grande, lo gigantesco que tienen ellos como potencia mundial, más allá de la ingeniería, la arquitectura, todo eso, me tomé como principal concepto la elevación. Es por eso que por ahí van a ver que yo siempre lo llevo al diseño para arriba, digamos, como mirando al cielo. Y acá se observa que ya veo que quiero combinar cúpulas, una mano acá alcanzando algo, ahí no sabía qué, y combinando cosas, palabras, pero muy bocetado. Después dije yo algo recto,
con la rectitud de ellos, del régimen de ellos, por lo que su historia es muy rica, ha sufrido muchos cambios, pero se caracterizan por ser muy rectos, más allá de lo que han, de todos los procesos que han pasado. Y entonces quise basarme en eso, puse letras puramente rectas, todo derecho, pero quería romper yo con esa rectitud. Entonces yo dije, ¿por qué no interactuar con un jugador? Si estamos hablando de fútbol, pongo un jugador, ¿no es cierto? Entonces yo dije, romper la rectitud de las letras, de la tipografía, con una forma humana o lo que sea, podría ser. Entonces me empecé a probar, probé varias cosas, no me convencía para nada, me quedaba la palabra Rusia, no sabía si ponerlo en español o en inglés, igual varía por una letra nada más porque en inglés son dos S. También con la pelota, otra vez vuelvo con la cúpula, la bendita cúpula. Algo me decía que por acá andaba y no sabía, no le encontraba la vuelta de cómo hacer para que uno al mirarla se dé cuenta que se está hablando de un mundial de fútbol y ni hablar de Rusia. Entonces empecé a incorporar estrellas, con la estrella roja del comunismo, pero acá otra con una tipografía muy recta, pero es muy volver al futuro, me pareció eso. Eso ya parecía marca de otra cosa. Otra vez volver al futuro, me parecía. Después probé con eso, muy sintético, hice eso, pero era muy... Esa estrella no me cerraba, tenía una connotación muy política y no quería que fuera muy ruso. Entonces volví a probar con una persona y dije, pensaba en una jugada que se ve en el fútbol. Y como yo buscaba la elevación, lo espectacular que tienen ellos, yo digo que creo que, no soy muy ducho en el fútbol, pero creo que una de las jugadas más espectaculares es una chilena, ni hablar si convierten el gol. Entonces bajé una silueta y la empecé a trabajar. Esos son algunos de los trabajos que hice sobre esa silueta. No me convencía para nada porque al final se me fue deformando, esto ya al extremo, esto parecía una hoja y esto no parecía casi nada, parecía un hombre que le habían bordado la cabeza y le habían puesto un azulejo, pero en vez de azulejo un pentágono. Después empecé a probar con triángulos, otra vez vuelvo con la rectitud, pero algo me dice que esto es demasiado filoso, lo veo filoso y además no se interpreta que lo que es muy sintético. Luego empecé a probar y volví con el tema del constructivismo y yo dije, combinar líneas rectas y romper esa rectitud con alguna forma o líneas libres, ¿qué podría hacer o cómo lo podría hacer? Entonces pensé en algo así, esos cuadraditos como si fueran la esencia de la figura, que iban rompiendo y empezaban a nacer formas curvas, cosas así. Después poner planos cruzados, y ya a incluirle la palabra, ¿no es cierto? Pero que no quedara solamente la palabra separada, que interactúe todo junto, que no sea una cosa meramente formal, sino que sea compositivo. Entonces yo hasta ese entonces no había incluido una pelota y me llenaba de elementos, de cosas. Otro problema que tenía también el 2018 digo, y bueno, empecé a probar. Como ven acá tiene demasiados planos, es muy confuso, está muy sucia la imagen
y creo que se lleva todo esto y entonces la palabra Rusia queda muy perdida. Y opté, otra de las cosas, de escribirlo en inglés. Y toda la campaña, digamos, todo lo que van a ver ahora, está todo en inglés, porque creo que el inglés es uno de los idiomas universales, lo que tomamos, se toma en todo el mundo. Y como es, por eso decidí hacerlo así. Después probando, sacándole los planos. Ahí queda un poco más limpio, pero queda sucio esta parte. Muchas líneas, muchos cuadraditos. Y empecé a colocarle una pelota en serio. Y que la palabra trabaje con la pelota, como que la atajaba o algo así. Y algo me molestaba ahí, como que en vez de ayudarle a la palabra, la perjudicaba, porque al final me estaba borrando una S y me estaba enromando la I, porque es como que la está esquivando y esta S ya no se entiende como una S, me borra demasiado la pelota. Otra vez, volviendo con el constructivismo, toda la parte esa. Vamos a volver atrás. Acá ya empezaba a probar con otra tipografía y pensando en que la palabra podía interactuar con algo, yo pensaba cómo podría ser si ponían una pelota o que se muevan las letras, deformarlo un poquito, que juegue con el número, el año, el jugador, los planos. Pero ahí como que estaba muy básico. Entonces como que estaba en la nebulosa y volví de nuevo a lo que es la arquitectura. La arquitectura del lugar. Otra vez con las cúpulas. Van a ver muchas cúpulas. Entonces, ya ahí más o menos miraba, porque cada cúpula tiene un diseño especial. Por ejemplo, acá tiene como un zigzag, acá son como diamantes, y acá son líneas que se van envolviendo como gajos. Entonces me gustó esta, porque yo digo, si da la impresión como que se van envolviendo. ¿Y qué pasaría si eso fueran líneas o, no sé, cintas? ¿Y qué pasa de ahí para arriba, si siguen? ¿Qué es lo que pasaría? Si se van desparramando, si se abren o siguen alguna trayectoria. Entonces empecé a combinar el jugador, que lo empecé a mejorar como en los dibujos anteriores que mostré. Y entonces yo me dije, agarré una cúpula, el formato de esta cúpula, y bueno, y dije, esta es, porque aparte se me daría el tiempo encima, como le va a pasar a todos, pero aparte, más que nada por el tema que yo les decía que yo pensaba que puede pasar más allá de la punta de esa cúpula. Entonces dije que nazcan líneas rectas, pero no, o que después de ahí sigan una trayectoria o acompañen algo. Entonces se me ocurrió que podría ser acompañar la trayectoria del jugador, o que dibuje la trayectoria de la pierna del jugador. Podría ser una parte muy importante. Aparte puede ayudarle a la marca y a ser entendida, en el sentido de que uno ve el movimiento, que es eso lo que quiero transmitir también, además de la elevación. Estamos hablando de un deporte que es dinamismo puro. Entonces me basé en esto, en el movimiento, y cómo las líneas acompañan cada movimiento.
y poniendo como protagonista todo eso, más la pelota, y que interactúe con la palabra Rusia, quedó esto. No traje todos los bocetos porque capaz iba a ser muy largo, es bastante el proceso, pero así queda la marca definitiva. Esto es lo que yo le decía, que cada línea marque la trayectoria de cada objeto. Me pareció por ahí que son muchos elementos, pero a la vez pienso de que intervienen muchas cosas en el mundial. Y entonces, además no estamos haciendo una marca para un remedio, o sea, estamos haciendo una marca para un mundial. Y creo que tiene que llevar más allá de los colores, tiene que expresar dinamismo, movimiento, pasión. Entonces me quedó así, me gustó así. El número del año lo dejé centrado para que tengan un poco más de equilibrio. Y acá, esta parte, yo lo pongo como pilar para la cúpula, porque ese es otro de los problemas que tenía, porque hay algunos mundiales, otras ediciones, por ejemplo Alemania no coloca esta leyenda de FIFA. Y entonces esto me sirvió para darle mucho más equilibrio, porque si no esto quedaba muy en el aire y era como que el jugador le hacía peso, ¿no? Entonces como que da la impresión de que faltaba algo y se iba a caer. Así que bueno, esa es la marca. Ahí ya empiezo a mostrar lo que es proporciones. Las proporciones, esto se debe a que son las normas que uno establece, yo impongo, digamos, para que cuando sea manipulada no se salga de los límites que yo establezco. Por ejemplo, yo agarro una cuadrícula y cada cuadradito es una unidad. Y ahí, como se ve, tiene esa proporción. Y el que la manipule no puede pasarse de eso, más allá de todas las leyes que hay. Esos serían mis límites, o sea, los límites que yo establezco. Después empecé a ver el tema de cómo se veía, variando los tamaños. Y lo mínimo que puedo llegar a lo que lo puedo llevar es este. Ahí está, con un tilde verde. En realidad lo puedo llevar más chiquito como acá. El tema es la leyenda de FIFA. Ahí ya se pierde totalmente. Pero es lo único. Que no sería tanto problema, porque lo que importa es lo que dice acá y creo que se lleva gran parte de la atención del espectador. Y dentro de todo pienso que por esta razón, más allá de que no se llega la leyenda, creo que funciona bastante bien la marca. Después los colores, en RGB, CMYK, en Pantone, ahí están las denominaciones. Empecé a probar con fondos, monocromáticos, qué es lo que va, qué es lo que puede ir, qué es lo que se puede llegar a leer o no. Otros fondos en blanco y negro, escala de grises. La tipografía que usé es esa, Van Gothic. Tiene una sola variante que no difiere mucho de la que yo usé, porque es esta, una AMD. Después empiezo a establecer las normas en cuanto a hojas membretadas, si existe la posibilidad de poder hacer este tipo de impresiones. Establezco los límites en los márgenes.
cómo se debe usar la marca, margen izquierdo y derecho. Y acá abajo lo que yo pongo es, en el caso de un ejemplo nada más, porque creo que una tarjeta personal para un mundial no existiría, pero igual lo hice. Ahí está. Con un modo de ejemplo. Ahora paso a lo que sería otro tema, que es la señalética dentro de los estadios. Nosotros tenemos la libertad de diseñar las cantidades de señales que queramos. Y bueno, como ven, hay otra cúpula como elemento unificador de esta imagen. Acá están los elementos que la componen y por qué. Estos planos obviamente hacen referencia a la rectitud que yo le hablaba anteriormente. La inclinación hacia arriba, indica hacia arriba esa punta afilada, indica elevación. El nombre del sector que estamos señalizando. Y las líneas estas libres que van formando el objeto característico del lugar, digamos, responde a que yo quiero romper esta rectitud. Por eso es que uno ve esas líneas parecen deformadas, ¿no? Pero líneas libres. Es por eso que queda así. Es como que cuando tocan los planos se empiezan a liberar esas líneas y entonces forman cada objeto. Ya esos son detalles técnicos que debemos incluir en el manual. Busqué materiales y lo que encontré, que me pareció bastante, es muy versátil el tema del metacrilato. Vienen en distintos espesores y se puede hacer, vienen transparente, translúcido y se puede aplicar en casi todas las cosas. Entonces opté por eso. La cúpula es acá lo hice de acrílico, de 2 colores, de 3 colores. Los colores obviamente son alusivos a la bandera de Rusia. Después, bueno, son datos técnicos, un caño estructural curvado de acero inoxidable, iba a decir, inoxidable, con una base para montar en la pared. Lo hice así y no es, esto tiene 8 centímetros. No es nada grande, creo que es un tamaño adecuado, y por la forma que tiene, más allá de poder encontrarse en la pared, se puede encontrar tranquilamente en una columna, ya sea cuadrada, si cuadrada tendría que ser, o en cualquier lugar, porque lo único punto de agarrar es acá y tiene toda esta zona liberada, entonces no puedo chocar con nada. Esto es una foto del metacrilato en todas sus variantes. Este dibujo que ven acá es como iría agarrado en la parte de adentro, sin la cúpula, que vendría a ser una tulipa, como se le llama. Acá no hay. Pero actuaría como tulipa la cúpula. Y esta es la mordaza y muestra cómo van agarrados. Paso a otra. Ahí va cómo sería agarrado, digamos, empostrado en la pared, con tarús. No es una pieza muy pesada, por los materiales, el único pesado es el caño, los demás son materiales plásticos. La iluminación que creí conveniente, la iluminación por medio de LED, que se usa mucho, creo que tiene una luz bastante buena, no es para una señal, tampoco vamos a poner un reflector. Y esto lo que se ve acá sería como
las prioridades de cómo, qué iría primero cuando uno la va a armar. Obviamente se empostra, digamos, se monta el caño primero en la pared y después va a montar la luz, después la mordaza, se incluye el metacrilato, el objeto que forma acá la señal, y por último iría la tulipa, que tiene un corte acá que va atornillado a la base del caño. La mínima que tendría, pensando en una persona promedio, un 80, y acá tenemos allá arriba, pongo las medidas generales de la señal. Esa sería la mía. No es chica, pero no es grotesca. Ahí sería una vista de cómo quedaría un supuesto en una habitación o en un pasillo, que más que nada sería un pasillo, porque estamos hablando de estadios. Eso ya es 3D, son vistas. Y ahí muestro los lugares que yo señalizo. Obviamente, como ya dije, los nombres están en inglés y abajo claro, así que por los lugares. Cantina. Acá la cantina tenía un problema yo porque no sabía cómo llamarle, porque el buffet no era y no sabía hasta que busqué, y varios lugares que le denominan cantina y se escribe así, cantina. Esto, el número sería una variante, o sea, yo dije para señalizar un bloque que le llaman ellos un bloque, o lo que vendría a ser una bandeja de cada estadio, para enumerarla, una bandeja o tribuna. Los dibujos son bastante sintéticos, como se verá. No quise complicar la interpretación, y nada, tiene que, además estamos hablando de señalética, esto se tiene que interpretar rapidísimo, más allá de que uno pueda leer qué es lo que dice o qué lugar está señalizando. Y bueno, después otro, digamos, desafío que tenemos es señalizar de alguna manera señalizar las sedes. Como en Moscú en 2018 se va a hacer el mundial, cuenta con 12 sedes, y entonces empecé yo a buscar qué podía señalizar o qué se caracterizaría una señal de sede, o qué pondría para que llame la atención, digo yo. Entonces yo digo, poner estadios, edificios característicos, y empecé a tirar líneas como que nacen de la palabra, que la palabra son como semillas, no sé, pero parecía cualquier cosa esto. Entonces no tenía muy claro, porque ponía muchos elementos, entonces yo dije, estoy contando un cuentito, entonces no me conviene, tengo que ser algo más sintético. Por ahí escuchan demasiado la palabra sintético, me gusta mucho sintetizar, me gusta más lo diagramático. Entonces empecé y me gustó eso. Esto vendría a ser un perfil de una cúpula. La palabra abajo denomina cada sede, cada lugar, y de ahí, de cada letra, nacen líneas que rompen la rectitud cuando tocan el borde y se liberan, y van formando la figura, en este caso, de un monumento reconocido en Volgogrado. Esto más que nada por ahí son detalles técnicos, ya van a ver
parte determinada. Esto sería un interior de cada letra que compone la señal. La señal adentro tiene LED distribuidos en todo el cuerpo de la letra. Son de chapa hueca, de aluminio, que es liviano. Y la parte frontal sería metacrilato. Es translúcido, blanco, o de color puede ser, pero en este caso es blanco. Porque yo pensaba, esto también en la noche, si lo pongo de color, depende la luz, ¿no? Aunque se puede ver, pero preferí blanco por el fondo que le pongo, que van a ver después, en la cúpula, como para que resalte el nombre. Entonces ahí se va tomando color, así serían las señales. Esto es San Petersburgo. Ese sería el edificio de la catedral de allá, es un edificio imponente. Entonces de cada letra nace una línea que va formando cada parte del edificio. Y entonces, como teníamos la opción de o señalizar aparte el estadio o no, entonces yo dije, ¿por qué no incluir el nombre del estadio de cada sede sin tener que dibujarlo ni nada? Es como que esta línea violeta que sale de esta letra, es como que a uno lo lleva a este sector a leer. No, es como que no queda otra, esto lleva, digamos, a que lea qué estadios se encuentran en esa sede. Esas son las medidas que propuse, tanto de la señal en general como de la letra. Esa sería la estructura interna, el esqueleto. Son con perfiles L y T, van soldados. Y la chapa va atornillada, digamos, con tornillo autoperforante. Eso vendría a ser un perfil de la señal. Cada color corresponde a una parte de la señal. Acá están las letras, las líneas. El cuerpo obviamente más grande de la cúpula, que es el sostén de toda la señal, tanto la cúpula como esta parte de acá. Y este es un detalle más claro de cómo iría unida cada parte, las letras con la línea, de donde nacen las líneas. Muestro cómo serían. Estos son los tornillos de cabeza hexagonal, son autoperforantes, son de aplicación rápida. Y ahí empiezo a mostrar cada señal. Son 6 sedes, o sea, muestro 6 sedes, no hice todas. Para que vean. Cada una representa un edificio característico de la zona. Es una mezquita en Kazán, en la catedral. Samara, eso vendría a ser el teatro dramático de Samara. Ese es el puente del río Volga. Y ahí cómo se vería aplicado ya en la disca realidad. Ahora que me doy cuenta, la de Kazán parece un paraguas. Bueno, esta es la publicidad de revista. También teníamos que hacer. Obviamente está en inglés. Lo que dice acá es que solo uno festeja, pero la pasión es de todos. Y quería mostrarla con la cara y contra cara de lo que tiene el mundial hoy. Todos le ponen pasión, todos le ponen energía, todos miran el partido con entusiasmo, pero a la final el que llora es uno, o varios, y que festeja es uno solo. Y acá lo que dice que no todos ganan, pero al final remata con la misma frase que anterior, pero la pasión es de todo. Y lo que muestra acá, más allá de la pasión del juego,
un poco hacer hincapié en el tema del fair play, de ser menos violento en el juego. Por eso puse una imagen central bastante fuerte, más allá de la discriminación que hay y todo eso. Me pareció buena esa imagen. Bueno, el afiche son 3 afiches seriales. Yo dije, si apunto por el lado de la pasión en el tema de afiches, quería apuntar también al tema de la nostalgia, sabiendo que se trata de fútbol, del deporte más popular en el planeta. Y ustedes dirán que hace una mano ahí, que es mi mano. Y yo dije, uno cuando chico, por ejemplo los varones, si no teníamos pelota, alguna vez habremos hecho esto, de jugar con los dedos, haciendo que eran jugadores, imaginándonos, haciendo nuestra película, nuestro partido. Entonces yo dije que involucre al receptor y que vea esta imagen y que le traiga nostalgia. Entonces lo que dice acá es que de vivir el mundial a tu manera, porque obviamente uno lo ve por televisión, no tiene la posibilidad de ir allá y uno puede volverse a lo que era la niñez y hacer un bollito de papel y jugar, hacer como que está en un partido. Entonces me basé en eso. Ahí hay otro ejemplo y el último, y ahí se hizo loco en el chat en alemán. Después teníamos como opción diseñar otras cosas más allá de las que nos puntuaban, digamos, lo que teníamos por hacer por obligación, digamos, que sí o sí teníamos que concretar. Entonces yo pensé en un poco decorar la ciudad para que se viva el mundial, que se respire el mundial. Entonces me vino a la cabeza investigando así cosas que pueden ayudar a la decoración de cada sede y de la ciudad. Entonces dije, ¿por qué no poner banners vinílicos para la ciudad? Y poner el eslogan vive y siente el mundial. Ese sería el eslogan oficial del Mundial de Rusia. Entonces pensé en poner banners, explicarlos. Son bastante llamativos. Otra de las cosas serían, estas son fly banners que son re fáciles, son muy livianos, se pueden anclar de distintas formas o enterrar en la tierra, vienen con estacas, ya vienen para armar, y la lona distintiva del mundial con un fondo decorativo, ¿sí? Con todos los elementos que destacan a la campaña. Ese es el formato más grande que viene en el fly banner, que es de 5 metros, bastante alto. Ahí como se veían en la ciudad. Y después pensé en la decoración de los micros para llevar a cada selección. Siempre sin perder la línea de lo que se viene viendo, los diseños de las líneas libres, de la elevación. Es por eso que ustedes ven esto, así, como que se eleva, que no está atado a nada. Y bueno, así va proponiendo cosas para cada país. Otra cosa que se me ocurrió, capaz que alguno va a decir ¿para qué? Pero bueno, uno piensa por ahí mucho mundial, mucho fútbol, mucha fiesta, pero ¿y de la limpieza quién se encarga? No tendremos que encargarnos nosotros. Entonces, ni más ni menos que un cesto.
de basura. Obviamente la forma ya saben a qué respondan, no lo voy a decir. Es una cúpula. Esas son las medidas que tendrían, cómo iría anclado el piso. Ahí están los elementos por medio de bulones. Y como yo tengo 3 colores, que son los 3 colores de la bandera, lo aproveché, me vinieron muy bien para proponer este sistema de separación de basura que se tiene que hacer, que se debe hacer. Y por esto que estos módulos son plásticos, son moldeados y están soldados uno al otro. Ahora voy a mostrar cómo es el sistema para cuando se quiere sacar. Acá atrás tiene unos encastres que encajan acá atrás. Esta es una estructura, digamos, la columna vertebral del objeto, que acá dirían planchuelas soldadas en B, y tienen estas sobresalientes donde encajan acá adentro. Como verán, es fácil de sacar. Acá se ve más en detalle. Yo le puse pieza macho, pieza hembra para que se entienda. Van atornilladas. Esta sería una vista. ¿Cómo quedaría aplicado? Y bueno, también lo que pensé en los tickets. A ver cómo sería. Miraba varios tickets de cada mundial y lleva un montón de cosas, información y datos. Está cargado bastante de datos. Tiene obviamente el partido que se juega en esa fecha, en tal estadio, tal hora. Tiene un código de barra, tiene que ser seguro, por eso es que le aplico algo similar a un chip, como para que sea inviolable. Después los datos se ven ahí, obviamente el logo, las líneas unificadoras de la imagen. Se ve los datos como el bloque o la tribuna, la fila que le corresponde a cada uno, y el asiento, el número de asiento. Y acá esto es un troquel que le queda para uno. Para el que recepciona la entrada o la máquina, y esto le queda para uno. Le pasó a su seguridad. Esta es la parte de atrás, no tiene grandes cosas. Lo único que dice es que tiene una aclaración que dice que indica que tiene un chip de seguridad. Y sería que está más limpio su dato. Y ya lo están viendo ustedes. Bueno, las mascotas no son muy mucho en hacer esto, como verán. Me basé en un oso. Quería hacerlo medio tierno, no hacerlo tan atlético, porque veo el de Brasil que es una mulita, no sé qué, y es muy, no sé, muy fantástico me parece. Aunque este parece medio remolón, como un oso. El oso pardo lo tomé porque el oso pardo es uno de los animales autóctonos de allá. Y entonces le diseñé la camiseta con parte del logo oficial, sin que se vea o se lea la palabra Rusia. El 21 le pongo al oso porque sería la edición 21 del mundial, por eso que le puse el número. Eso sería. Y ahora la otra cosa que tenemos que hacer también es proponer cómo se vería la imagen, el logo, en una transmisión televisiva.
Entonces ahora les voy a mostrar cómo me quedó. Si lo ven en el ángulo superior, haría esa grasa, digamos, el logo. Y otra de las cosas que también tenemos que hacer es un video de promoción para vender el mundial. Bueno, ese es el video de promoción. Y me despido con esto.